Mi nombre es Luis Loyola y hoy voy a hablar sobre el impacto que tienen las tecnologías móviles en el sistema de salud. Tengo experiencia más que nada en el plano técnico. Me ha tocado liderar productos, desarrollo de plataformas digitales en el área de educación, en retail también. De hecho, soy uno de los cofundadores de la empresa Follow-up. Y también en salud, ¿ya? Que es el tema que voy a tratar hoy día. Les cuento un poquito más sobre mi vida. Yo viví más de 10 años en Tokio, ¿ya? Y ahí me tocó trabajar con varias empresas japonesas. Con una de ellas, con el gerente general, soy muy amigo. Y bueno, estuvimos trabajando durante años en varias cosas. Ahí se menciona plataformas de educación, que es un área muy interesante para mí también. Business Intelligence para retail, de ahí salió Follow-up, y también en una plataforma de distribución de video que se llama Ulisa, y que en el año 2013, Tepe, así se llama el gerente general de una empresa, Arm, japonés, obviamente, decidió vender, y bueno, la vendió por algo así como 35, 40 millones de dólares, y con toda esa plata en el bolsillo, me invitó a pensar qué hacer como siguiente paso, ¿ya? Y los dos estuvimos de acuerdo en que tenía que ser una empresa B, y me alegra mucho haber escuchado esa palabra de varios expositores esta tarde. Había que hacer algo que obviamente tuviera un impacto social grande, ¿ya? Y fue así como decidimos meternos en el área de salud, ¿ya? ¿Por qué? Obviamente es un sector en el que podemos generar un tremendo impacto en la calidad de vida de las personas, ¿ya? Solamente en Latinoamérica, como dato, 196 millones de personas no tienen acceso a la salud pública, ¿ya? Eso equivale más o menos a un 30% de la población, ¿ya? Para que se hagan una idea de la magnitud del problema, ¿ya? Dentro de las personas que tienen acceso, que sí tienen acceso a la educación, perdón, a la salud pública, existen tremendas deficiencias y ineficiencias en el gasto que manejan, digamos, los hospitales públicos, ¿ya? No solamente los hospitales públicos, las clínicas también. Y nos dimos cuenta que había una tremenda oportunidad, ¿ya? Usando plataformas digitales para ahorrar costos, ¿ya? Más que nada en el área de coordinación. Nos dimos cuenta que había un tremendo problema de coordinación entre profesionales de la medicina. No estoy hablando solamente de médicos, sino que también de enfermeros, y básicamente todos los profesionales que trabajan en un hospital o una clínica. Hay algunas cifras, es una cifra enorme. Solamente en Estados Unidos estamos hablando de unos 300.000 millones de dólares, ¿ya? Que se pueden ahorrar gracias, en los próximos 10 años se van a poder ahorrar gracias al uso de plataformas digitales. Y fue así como decidimos crear un ecosistema de aplicaciones, son 12 plataformas ya, que básicamente cubren todo el proceso de una persona enferma, ¿ya? Nos enfocamos con esta aplicación Join, más que nada en la parte de coordinación, ¿ya? Y en enfermedades que son, o estados de enfermedad que son time critical, se llama en inglés, o sea que dependen del tiempo de una forma urgente, ¿ya? Me refiero en particular a ataques cerebrovasculares, ¿ya? Y a infartos al miocardio, ¿ya? ¿Cómo puede ayudar una aplicación como WhatsApp en esto? Mejor usemos WhatsApp, ¿no? Bueno, hay varios problemas con WhatsApp, ¿ya? O Telegram o todo este tipo de plataformas de mensajería. Lo primero es la data privada del paciente, ya que se intercambia. En Estados Unidos ya hay multas de hasta $1,5 millones a los médicos o a profesionales de la medicina que usen WhatsApp para fines médicos, ¿ya? En Europa, no me acuerdo, era algo así como 800.000 euros o una cifra parecida, pero es una cifra muy alta también, ¿ya? Pero los médicos y los profesionales de la medicina ya están usando WhatsApp, quieren seguir usándolo, ¿ya? Aquí en Chile nos estamos haciendo los lesos un poco con eso, pero es algo que viene, ¿ya? Se requiere este tipo de plataformas donde hay trazabilidad, ¿verdad?, de las conversaciones entre los profesionales
que le pertenecen a la clínica, le pertenecen al hospital y que en este momento por WhatsApp se pierden absolutamente. No hay trazabilidad del protocolo, hay protocolos para el accidente cerebrovascular, hay protocolos para un infarto al miocardio, con tiempos estipulados, etcétera, que también toda esa información no hay trazabilidad de nada ahora, ¿ya? Con esta aplicación sí tenemos trazabilidad de todo eso, ¿ya? O sea, el hospital, después de 1 millón de casos, puede hacer data mining, por ejemplo, para saber en dónde sus procesos, dónde puede optimizar, por ejemplo, pasos, dónde está perdiendo el tiempo, la derivación, por ejemplo, entre un hospital y otro, etcétera, etcétera, ¿ya? Voy a mostrarle un pequeño video, ¿ya? Para que se hagan una idea un poco más acabada de qué se trata Join, esta plataforma que es como un WhatsApp médico. Perdón. Con eso debería quedar un poquito más claro de qué se trata. Para no alargarme tanto, básicamente el problema que se resuelve con Join, aparece estipulado en esta slide, se reducen los tiempos de coordinación, ¿ya? Incluso hasta un 90%, en las cifras que hemos visto en Brasil últimamente, ¿ya? En Brasil está implementado más de 100 hospitales. ¿Por qué se logra esto? Es porque el sistema actual de comunicación de telemedicina es 1 a 1, ¿ya? Si la otra persona al otro lado no está, por cualquier razón, ¿ya? Incluso si estamos usando un webpax, por ejemplo, si la otra persona al otro lado no está por cualquier razón, tiene el teléfono desconectado, etc., no se puede hacer simplemente la coordinación y se pierden minutos muy valiosos, ¿ya? En el caso de un ataque cerebrovascular, se dispone en todo el proceso de solamente 4 horas y media, ¿ya? Si en esas 4 horas y media no somos capaces de hacer la trombólisis, por ejemplo, o la trombectomía, ¿ya? En el caso que corresponda, el paciente ya va a quedar con secuelas, ¿ya? Se pierden, no me acuerdo exactamente el número de millones de neuronas que se pierde por minuto, pero es atroz, ¿ya? O sea, el tiempo aquí vale muchísimo, ¿ya? Ese es el problema que con esta aplicación, que parece muy simple pero que es muy, muy potente, se resuelve. El caso genérico, digamos, también hay derivación entre hospitales. En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos instalado esto en el hospital de Magallanes, que se comunica con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ya a modo de piloto. Al hospital de Magallanes, de otras localidades pequeñas, son derivados también pacientes, por ejemplo, con un ataque cerebrovascular o infarto al miocardio. Y usualmente en esos hospitales pequeños no hay neurólogos, no hay especialistas, ¿ya? Por lo tanto, pero sí hay, por ejemplo, máquina de tomografía, ¿ya? Entonces se le toma el CT scan y se envía al hospital, ¿verdad?, en Magallanes o al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y ahí tiene que ver un neuroradiólogo, un neurólogo, y hacer el diagnóstico. Todo eso es un proceso que son varios pasos, ¿ya? Y requiere una coordinación bastante grande entre profesionales, y si, tal como les decía recién, si al otro lado la persona no está por A, B o C motivo, se pierden valiosos minutos, ¿ya? Esta aplicación permite coordinar varios hospitales a la vez e incluso permite traquear la ambulancia, ¿ya?, desde un hospital al otro, calculando los tiempos para ver si vale la pena
mandar al paciente o no, porque se va a demorar 2 horas, 2 horas y media al otro lado, mejor atendámoslo aquí, ¿ya? O sea, ese tipo de decisiones también es un tremendo apoyo, ¿ya? Tal como les comenté recién, en Brasil hemos reducido los tiempos específicamente de tiempos de reacción, ¿ya? O de tratamiento de ataques cerebrovasculares en hasta un 90%. ¿Ya? Eso es tremendo. Solamente en Japón calculamos que ya hemos generado unos 300 millones de dólares de ahorro al gobierno japonés, ¿ya? Desde el año 2015. Y ahorro no solamente en el sentido del procedimiento clínico que se hace en la clínica o la derivación. Ahorro en el sentido que si la persona pasa de las 4 horas y media, ¿verdad? Y queda una persona con secuelas, ¿ya? Eso también es un costo tremendo para la sociedad, para el gobierno, ¿ya? O sea, consideramos que este tipo de herramientas, por lo mismo que son time critical, la solución para este tipo de enfermedades que son time critical, es tremendamente importante, ¿ya? Hasta ahora también han sido atendidos, calculamos, unos 120.000 pacientes, ¿ya? Han sido beneficiados con el uso de esta herramienta, en Japón también, ¿ya? Y lo más importante de todo es que no es el ahorro solamente de dinero, sino que estamos mejorando la calidad de vida de miles de personas, ¿ya? Que sin esta herramienta hubiese pasado, por ejemplo, las 4 horas y media, las 5 horas, las 6 horas. En Chile entiendo que no hay como cifras tan bien calculadas, pero debe estar alrededor de 10 y 12 horas el tiempo promedio, ¿ya? Para un ataque cerebrovascular. Pues estamos hablando de una persona que sufre esto en pequeña ciudad, de nuevo que se demora 4 o 3 horas solamente en llegar al hospital más grande que tiene cerca, etcétera, etcétera. Ya eso es bien importante. Bueno, lo último contar que estamos, hemos iniciado un piloto de esta plataforma Join en Chile, en 10 hospitales públicos. Esto nos conseguimos el financiamiento del Ministerio de Comunicaciones de Japón, nos ganamos un grant ahí para poder hacer esto en Chile. La semana pasada aparecimos en algunos canales en las noticias. Aquí en particular aparece el Servicio Metropolitano Occidente, ¿ya? Que va a implementar este sistema en sus 7 hospitales en la red. Y hay otros hospitales también que mencioné antes, como el de la Universidad de Chile y el Hospital de Magallanes, que también están trabajando con la herramienta. Y lo más importante, bueno, tal como dije recién, esperamos, fuera de ahorrar costos, salvar muchísimas vidas en Chile también, ¿ya? Que es la parte más importante. Y un poquito, ¿qué significa este Think Outside the Box? Cuando estuvimos tratando de ver cómo iba a ser la plataforma, ¿verdad? Fuimos a hablar con personas en hospitales, fuimos a hablar con enfermeras, fuimos a hablar con médicos, ¿verdad? ¿Y qué ocurría? Cuando uno está dentro del hospital, ¿verdad? Y uno está, el médico neurólogo, por ejemplo, es difícil pensar fuera de ese hospital, ¿no? Difícil pensar en la red, en la coordinación, en la derivación. Entonces, se trata de resolver problemas, o uno trata de resolver problemas en el ambiente que está, digamos, ¿no? O sea, confinado a ese hospital, ¿ya? Por eso que para generar este tipo de ideas, ¿ya? El formar un grupo multidisciplinario es muy bueno, ¿ya? Y de hecho nos sirvió muchísimo juntar ingenieros, juntar enfermeras, juntar médicos, ¿ya? De estas instituciones para poder llegar a generar esta idea de Join, que ha funcionado muy bien. Por último, aquí está mi correo, en caso que tengan preguntas, loyola@alm.net, y eso sería todo. Muchas gracias.